Muy bien, ahora sí estamos entrando en este momento en nuestra señal de internet. Estábamos verificando. Muy buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Muy bien, Martín. ahora sí Buenas estamos tardes a todos. entrando. Bienvenidos a este espacio donde las personas que amamos la astrología En nuestra sentimos señal un, de internet. sentimos una gran felicidad de poder estar conectados con todos y avanzar en esa profundidad de autoconocimiento que es la carta. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que llama la atención cada vez más en el mundo de la astrología, sobre todo a nivel del crecimiento personal, espiritual, de trascendencia. Es un tema sintético, muy poderoso en el sentido de entenderlo, cómo funciona, qué hay que hacer, y es el nodo norte. Entonces vamos a empezar a entender las temáticas, qué es el nodo norte, cómo funciona, para qué se usa, qué información nos aporta. E igualmente vamos a trabajar con la temática en paralelo del nodo sur, la conciencia de qué es el nodo sur, qué es lo que viene de atrás, qué es lo que nos detiene, o también la sabiduría que traemos del pasado que nos ayuda a continuar en este momento presente de evolución. Entonces, vamos a empezar con la temática del nodo norte y del nodo como camino de desarrollo. Exactamente, Martín, así es. Entonces, bueno, paso a compartirles la, la presentación. Bien, entonces el nodo lunar es un tema supremamente importante en la carta como tema evolutivo y de conciencia. Vamos a mirar hoy exactamente de qué se trata, qué son los nodos y a entrar a revisar desde las casas cómo se pueden entender esos procesos evolutivos de el nodo sur y el nodo norte en un determinado eje de casas. Vamos a comenzar por saber de qué se trata los nodos, comenzando la introducción con esta imagen que es de una compañera del método Hoover, que artísticamente, eh, Silvia Sánchez. Silvia Sánchez, que artísticamente quiso representar un poco la temática en color y en imagen de lo que se tratan los nodos. Entonces en esta imagen tenemos la representación de los dos nodos, el nodo sur que parece como una vasijita con orejitas, donde se ve algo como oscuro, denso, como que sale algo como si fuera una ligera, como una liberación de algo antiguo o algo denso. Y el nodo norte también, que lo comparte la imagen como si fuera como unos audífonos o algo, una vasija que se ve más en el sentido inverso. Es como si aquí pudiera haber una condensación de cosas que puede tener esa vasija. Nos preguntamos todos qué tendríamos, qué guardamos allí, todos en nuestra carta y hacia dónde va realmente esa cúpula una vez se voltea y, y vacía como de alguna manera el contenido y avanza en una dirección. Sí, esa imagen es muy potente, muy poderosa, muy sugestiva, porque el nodo sur que se ve aquí bajo tierra emerge de nuestro inconsciente. Realmente nosotros no nos damos cuenta qué está pasando en el inconsciente, qué cosas traemos del pasado, pero de esa profundidad del inconsciente del pasado que traemos, y aquí hacemos una claridad, puede ser el pasado de las vidas pasadas para las personas que creen en las vidas pasadas, pero también puede ser el pasado de las vidas que nos preceden, como ocurre con la parte transgeneracional. De hecho, el nodo norte y el nodo sur tienen mucho que ver con los temas transgeneracionales, los ancestros. Y emerge de bajo tierra. Ustedes observan la imagen, la parte roja que está escondida bajo tierra, es algo que guardamos pero no vemos. Y ese camino que ustedes observan es un camino que va ascendiendo
y va saliendo a la superficie y encontramos como una especie de, puede ser de montaña o de casa. Es el camino del desarrollo en la parte consciente, en la parte más luminosa, y nos corresponde a cada uno de nosotros entender por casa, por signo, por aspectos al nodo norte, los planetas que están conectados al nodo norte, qué representa esa posibilidad de crecimiento, de desarrollo, y también esa sabiduría ancestral que trae el nodo sur, pero también las, digamos de alguna manera, las impedimentos o las trancas que cada uno de nosotros trae o las lecciones que hemos repetido demasiado sin avanzar para poder, primero, hacer conciencia de esas partes, hacer conciencia de la sabiduría que hay en esas experiencias y redireccionarlas en el camino de desarrollo que estamos aprendiendo ahora, señalado por nuestro nodo norte. Entonces podemos seguir con las imágenes para ir avanzando. También les pedimos que nos verifiquen cómo está la señal, porque sí podemos tener un poco de dificultad para la transmisión. Entonces les pedimos que nos digan cómo va la señal, si nos están oyendo bien, por favor. Bueno, aquí te escuchamos perfectamente, Martín. Todo está fluyendo muy bien, así que no te preocupes por lo pronto. Vale. Bueno, vamos a comenzar mirando un poco qué astronómicamente qué son los nodos, porque los nodos no son ni planetas, no son signos, no son realmente nada en términos de cuerpos celestes en la carta, sino que son puntos energéticos que tienen que ver con la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol y a su vez la órbita que tiene la Luna alrededor de la Tierra. Lo primero que tenemos que entender es que la órbita de la Luna, en relación con el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol, tiene una inclinación, no son, diríamos, no están completamente en el mismo ángulo. Hay una inclinación de 5 grados entre el plano que hace la Tierra en su giro alrededor del Sol y el plano de giro, el plano de órbita que hace la Luna alrededor de la Tierra. Esa inclinación que hay entre esas dos órbitas genera que haya puntos de intersección entre las dos órbitas, es decir, puntos de cruce donde la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol, ¿sí?, y la órbita que tiene la Luna alrededor de la Tierra se cruzan. Esos puntos son a los que se les llaman los nodos. La palabra nodo viene del latín nodus, que significa punto en el que se unen dos líneas o dos planos. Eso es lo que representa astronómicamente los nodos. El nodo norte se le dice de esa forma porque el eje va avanzando de manera ascendente, es decir, como recordamos, como es inclinada la órbita de la Luna, implica que va en un sentido ascendente, es decir, como si fuera hacia la parte norte del planeta o hacia el polo norte, por eso se le llama nodo norte o nodo ascendente. Y el nodo sur es la otra parte de ese mismo eje que va descendiendo, o sea, al ir girando, una parte asciende y la otra va descendiendo en ese eje que forman ese entrecruzamiento que se da entre las dos órbitas. Entonces, el que va ascendiendo le llamamos el nodo norte o nodo ascendente, y el que va descendiendo, que está justo al frente, exactamente 180 grados al frente, es el nodo sur o nodo descendente, es decir, el que va bajando como si estuviéramos bajando hacia la parte sur o hacia el polo sur de la Tierra. Es importante aclarar esta diferencia de los nodos con respecto a los planetas, porque los planetas tienen cuerpo, tienen masa y son funciones que las personas pueden reconocer. Cada planeta tiene una función específica. En el caso del nodo norte y del nodo sur, no es un planeta, no tiene cuerpo, no tiene masa, es una fuerza muy neutra y solamente señala, muestra un camino hacia el norte que representa el proceso de ascenso evolutivo, y hacia el sur
lo que traemos de nuestro pasado, pero en ningún caso señala un acontecimiento, sino muestra una dirección. Esa es la diferencia entre los nodos y los planetas. Los planetas son cuerpos tangibles con masa y funciones específicas. El nodo norte es un señalador, es un camino, es como una brújula que muestra un camino, pero no muestra si la persona lo está desarrollando o no, solamente sugiere. Exactamente, entonces los nodos, como vemos en esta gráfica, tienen una proyección en ese cinturón imaginario que son los signos del zodiaco, que se encuentran, ese cinturón está rodeando la Tierra, y ellos se proyectan como puntos energéticos que tienen que ver por la interrelación entre la Luna, la Tierra y el Sol. Es decir, aquí hay un proceso, estos puntos energéticos desde el punto de vista astrológico ya nos están hablando de una dimensión lunar en relación con una dimensión solar, es decir, todo lo que tiene que ver con la mente, la conciencia, a su vez la parte emocional, y se refieren desde antiguo al nodo sur como la cola de dragón y al nodo norte como la cabeza del dragón. Es decir, en los nodos son muy importantes porque guardan de alguna manera una gran cantidad de información, en especial el nodo sur, de temas del inconsciente o temas del pasado, como nos lo dice Martín. Estos nodos tienen un giro, o sea, ese eje nodal, como vemos acá, está girando eh, de manera eh, correspondiente a las agujas del reloj, al contrario del avance de los planetas. Entonces, el tiempo que se demora este eje en dar la vuelta sobre sí mismo es un promedio de 18 años, es decir, es todo un proceso de generación completa, lo que dura la vida de una persona para cumplir un ciclo y hacerse adulto. Por ejemplo, el niño que se hace adulto. Entonces, los nodos marcan ciclos muy importantes en la vida y tienen que ver claramente con el proceso evolutivo de la conciencia y de qué manera podemos enfocar la vida. De eso se trata el autoconocimiento para poder dar ese avance evolutivo que nos pide el eje nodal. El nodo norte y el nodo sur duran en el tránsito por un signo aproximadamente un año y medio y completan su giro total, completo en el zodiaco en 18 años, 7. Eso significa que efectivamente generan lo que se llama una generación. La mayoría de edad de los 18 años está marcando que el ser humano que nació 18 años después es un adulto. Eso habla del nodo. Habla de el desarrollo, el crecimiento y las posibilidades de expansión que tiene la persona. De eso habla el nodo norte. Y el nodo sur nos va a decir de dónde viene y qué trae del pasado, pero no nos dice si la persona lo va a proyectar en una dimensión de crecimiento o se va a quedar solamente en el pasado. Eso solo se resuelve con autoconciencia. Vamos a seguir, entonces vamos a tener claro que esta es una intersección de dos órbitas, a diferencia de los planetas, que son cuerpos que tienen su órbita alrededor del Sol. Bien, entonces los puntos nodales son muy importantes en relación con los eclipses, porque resulta que cuando hay una coincidencia de la Luna o de la Tierra en estos ejes, de la Luna y de la Tierra en este eje nodal es cuando se llevan a cabo los eclipses, que marcan procesos de cierre y apertura hacia algo nuevo. En el caso de la Luna, la Tierra estaría interpuesta entre el Sol y la Luna en ese eje nodal. La Luna está pasando justo por ese eje, en ese punto de intersección exacto, y digamos que la luz solar es interrumpida por la Tierra, generando diríamos, ese oscurecimiento de la Luna. Entonces, esta es la manera cómo se llevan a cabo los eclipses, es decir,
que en una carta astral vamos a poder darnos cuenta que hay un eclipse cuando tenemos a la luna o al sol cerca, en conjunción o muy cerca a los nodos. En este caso siempre será bajo la fase de luna llena, en el caso de los eclipses de luna. Y en el caso de los eclipses de sol, será la luna la que se interpone entre el sol y la tierra, justo allí, en esa intersección, en ese nodo, haciendo que geométricamente se dé un ocultamiento de la luz solar, que puede ser total o parcial, dependiendo qué tan exacto esté al punto nodal, generando ese oscurecimiento de ese punto de la Tierra y un oscurecimiento parcial en las zonas aledañas a ese punto exacto del eclipse. Entonces los nodos son supremamente importantes en este fenómeno astronómico que astrológicamente también tiene unas implicaciones bastante profundas para las personas que impacta un eclipse sobre uno de sus planetas o algún punto importante en su carta. Entonces tenemos que el nodo lunar ascendente, como explicábamos, tiene que ver con una cualidad jupiteriana. Recordemos que se le dice la cabeza del dragón, es como el ascenso o la posibilidad donde la persona puede avanzar evolutivamente en su conciencia, es donde se presenta el reto de vida que en la medida que se abre y que la persona está dispuesta a generar ese proceso de aprendizaje que define el nodo lunar ascendente, el nodo norte, va a poder abrirse a esas posibilidades jupiterianas que el nodo norte permite, es decir, el crecimiento, el desarrollo, la expansión de la conciencia. El nodo lunar descendente o nodo sur tiene una cualidad de Saturno y tiene que ver claramente con memorias, con sabiduría, también con experiencias donde la conciencia de la persona va a estar muy cómoda, es como se le llama el piloto en automático porque reúne una gran cantidad de experiencia, de conocimiento, tiene que ver con información que el alma conoce de vidas y reúne experiencias, no solamente de una vida, sino de varias vidas en que se hace necesario quizás retomar en esta vida para poder de alguna manera utilizar esa sabiduría y poderla utilizar en pro de ese nodo norte. Recordemos que el eje nodal está exactamente en oposición, es decir, que esa oposición permite que mucha de esa información, sabiduría, conocimiento y experiencia que trae el nodo sur pueda ser utilizado en la otra casa, en la otra parte del eje, en el lado opuesto, como la posibilidad de conocimiento y de aprendizaje para abrirse a escenarios diferentes. En esta charla que estamos dando vamos a hacerlo enfocado sobre todo desde las casas. Vamos a mirar ese eje nodal en relación con las casas, estudiando y diferenciando cómo se puede entender cuando alguien tiene el nodo norte en una de las casas y obviamente tendría el nodo sur en la casa opuesta. Es muy importante tener en cuenta que el nodo norte representa un desafío, es algo nuevo. La casa y el signo donde se encuentra en el nodo norte nos están hablando de un aprendizaje. Entonces, miremos en nuestras cartas dónde está el nodo norte, por casa. Recuerden que las casas son escenarios reales y necesitamos aprender de ese escenario. Necesitamos reconocer las habilidades de ese escenario y por signo, el elemento del signo, el arquetipo del signo también nos habla de la disposición interna que necesitamos tener para poder actuar en la casa o el área de la vida donde está el nodo norte. Esto es muy clave reconocerlo, sobre todo para trabajar con los nodos se requiere autoconciencia, estar dispuesto a reconocerlos de una manera muy abierta, muy neutra,
en el sentido de reconocer que en ese camino del nodo norte estamos aprendiendo. Y ese aprendizaje, a la larga, esa valentía que nos pide el nodo norte de lanzarnos a lo nuevo, a lo que implica ese camino nuevo, a la larga nos va a beneficiar. Mientras que el nodo sur se le ha asociado a Saturno en el sentido del pasado, es lo primero que hacemos en automático. Ojo aquí que esta es una de las claves. Lo primero que hacemos en automático es nuestro nodo sur. Lo primero que hacemos en una situación es sacar nuestro nodo sur sin darnos cuenta y pretender desde ahí resolver las situaciones. Esto no nos va a permitir avanzar y es muy clave observar en qué momento estamos actuando desde el nodo sur. Como les decimos, este proceso de reconocer el eje nodal como un camino de desarrollo, viendo el nodo sur como un lugar donde estamos parados, que ya conocemos, que necesitamos pararnos en ese lugar para avanzar hacia el nodo norte, que es el paso siguiente, nos permite hacer un buen balance entre lo que traemos y lo nuevo que necesitamos aprender o también direccionar. El nodo norte se activa con la voluntad, no se activa solo. En general, el nodo sur se dispara y se activa solo como un piloto en automático. Y cuando tenemos situaciones donde nosotros no resolvemos y decimos que hacemos y sigue pasando lo mismo, cabe preguntarse si estamos actuando desde la conciencia del nodo sur, porque el nodo sur nos va a decir que estamos actuando en una dirección que no hay más desarrollo. Llegamos a un punto como pararnos en el escalón de una escalera que estamos subiendo y no podemos avanzar más, quedamos ahí bloqueados. Por eso es muy importante estar abiertos a observar esta información, porque en este camino del eje nodal aparece bastante el tema del libre albedrío, de la autoconciencia, y con la voluntad y la decisión y la valentía que requiere activar el nodo norte, podemos crecer y desarrollarnos. El nodo norte y el nodo sur es una temática de toda la vida. No es que hagas algo y ya se resuelve inmediatamente para toda la vida. Es un trabajo continuado, permanentemente sostenido en cada instante. Sí, claramente, como pregunta aquí en el chat, la integración es muy importante porque es utilizar la sabiduría que viene del nodo sur, la conciencia y la experiencia, y poderla aplicar en ese reto que implica la activación del nodo norte. Entonces, como les decíamos, el nodo sur corresponde al depósito de experiencias de vidas anteriores, en especial vidas en las que necesitamos una cierta contenido de información que requerimos para poder terminar de integrar ciertos aprendizajes, para poder de alguna manera también comprender que hay partes de nosotros que nuestra alma, que hay experiencias que nuestra alma ya ha, diríamos, desarrollado. Es como decir cuando estamos estudiando el estar en la primaria, el nodo sur correspondería a esa primaria y el nodo norte ya correspondería a esa preparatoria, a esa secundaria, donde buscamos entrar o progresar o avanzar en conciencia sobre lo que es la vida y la realidad. También es un punto de resonancia kármica, porque allí también están guardadas temáticas donde ha habido aprendizajes, ¿sí? Donde ha habido cosas que han sido expansivas en otros tiempos, donde nuestra conciencia puede estar muy anclada o muy aferrada, donde pueden haber atavismos inconscientes, y eso hace que muchas veces el insistir en una dinámica o el insistir en un escenario o en una forma de actuar puede resultar en un momento dado frustrante. Aquí, como dice esta diapositiva, lo que tienes en exceso se reduce, es decir, todo ese bagaje, toda esa condensación de experiencia ya se da como algo aprendido
y se abre el alma, la vida, la persona hacia incorporar la conciencia de cosas que el alma no reconoce y que por tanto no son fáciles al comienzo de vivir o de experimentar. Lo que tienes en poca cantidad debes aprenderlo. Ahí estaríamos hablando de la apertura hacia el nodo norte, es decir, cómo se puede dar ese avance evolutivo del alma. Y también el nodo sur correspondería también a un punto donde se encuentran temas de nuestra sombra, temáticas que en algún momento pueden hablar de, diríamos, experiencias que pueden estar también generando anclajes donde quizás haya una no conciencia, una no sabiduría, pero que realmente en un momento dado lo que corresponde es soltar. Lo que busca el nodo sur de alguna manera a lo largo de la vida, porque este no es un proceso, no es un proceso corto, este es un proceso que involucra toda la vida, por eso es un eje completo el que está involucrado. Involucra procesos vitales prolongados, largos, que se repiten a lo largo de la vida y que nos van permitiendo esa integración. Muy bien, vamos a entender en este momento, con estas imágenes, les sugerimos que las tengan en cuenta, son imágenes guía de lo que nos puede ayudar, nos pueden ayudar para entender cómo funciona el nodo norte. El nodo norte puede ser entendido como un par de auriculares o de cascos, como le dicen en España, o audífonos, que es para escucharme a mí mismo, no es para los demás, porque cada persona, incluso los miembros de la misma familia, de una misma familia, tienen nodos nortes en lugares muy distintos. Y lo que para una persona representa progreso, para otro miembro de la familia puede ser exactamente lo contrario. Entonces, el nodo norte es eso, un paso que damos hacia adelante. Es un paso que nos permite avanzar. Y como dar un paso representa un esfuerzo o una voluntad de ejecutar una acción consciente. El nodo norte se activa con energía, con movimiento. Los planetas que están involucrados al nodo norte, que tienen contacto por aspectos al nodo norte, nos ayudan a dar un paso hacia adelante. Y si no hay planetas conectados al nodo norte, nuestra voluntad es la que nos ayuda a dar ese paso, reconociendo que es como cuando nos metemos por un camino nuevo, que estamos explorando, pero que estamos avanzando también. El nodo norte también puede ser visto como una brújula, pero se llama nodo norte. Señala un norte, un camino, una vía. No señala el final, ni señala qué te vas a encontrar por el camino, solamente te habla de un desarrollo que te sugiere ir en esa dirección. Y ese gatico que pusimos ahí con los audífonos, oyendo, es para que lo escuchemos, porque la conciencia del nodo sur funciona, es muy importante tomar conciencia de cómo funciona nuestro nodo sur, porque es lo primero que salta. Para poder hacer la diferenciación o el complemento o eso que tenemos en exceso, que es el nodo sur, necesitamos observar en qué momentos estamos actuando, según la casa, según el signo donde está el nodo sur, es lo que hemos aprendido en exceso. Y ahora el nodo norte lo que nos pide de alguna manera es equilibrar nuestro crecimiento aprendiendo de la casa complementaria y del signo complementario al que tenemos en el nodo sur. Entonces, párense en un momento y observen en qué casa tienen su nodo sur. Está exactamente opuesto al nodo norte. Varios de los programas de astrología moderna ya no señalan el nodo sur, no porque no exista, sino porque está muy escondido en nuestro inconsciente y muestran el nodo norte como algo que sí tenemos que tener muy de frente, muy claro para avanzar. En ningún caso el nodo sur representa algo que debemos olvidar. Es como estar parado en un escalón y que nos quiten el piso, nos caemos. Nuestro nodo sur tiene el soporte del pasado, tiene la capacidad de darnos, como cuando decimos, todo lo que he vivido me trajo hasta acá. Pero el nodo norte nos dice, y si quieres,
crecer más, da un paso hacia adelante y otro paso hacia adelante. Entonces, la conciencia del eje nodal, por eso hablamos del eje nodal, cuando hablamos del nodo norte necesitamos hablar del eje nodal, necesitamos reconocer la conciencia de las dos partes. ¿De dónde venimos? El nodo sur. Incluso en la astrología kármica hay toda una especialidad sobre el estudio del eje nodal, y el nodo norte nos dice cómo lo que traemos del pasado, de nuestros ancestros y de lo que traemos en nuestra conciencia, si creemos o asumimos que tenemos otras vidas, se potencia a través del aprendizaje del nodo norte. Bien, otra manera de expresarlo es como la llave que nos abre claramente hacia algo nuevo y en especial hacia algo que puede traer una posibilidad expansiva. El nodo lunar, diríamos, como tiene que ver una relación entre el sol y la luna, separa el plano mental del plano emocional e implica realmente reconocer, sobre todo en el nodo sur, esos contenidos a veces que nos ponen como en ese atavismo y en ese estar en la zona de confort, eh, la dificultad para poder abrirnos en el nodo norte. Entonces, la idea es poder conectar pensamiento y sentimiento, que haya una coherencia entre las tres cosas, entre el pensamiento, el sentimiento y la acción, que para poder avanzar en el escenario que nos pide la vida, abrirnos. Y eso implica realmente voluntad, conciencia y que se dé la oportunidad. Es decir, hay ciertos momentos de la vida donde se activa con mayor fuerza, ya sea por un tránsito, ya sea por algún proceso donde haya una activación de ese nodo, eh, o justamente también una activación del nodo sur nos puede ayudar claramente a terminar de integrar lo que pueda estar pendiente para poder avanzar en el sentido contrario, es decir, en la casa opuesta. Muy bien, esto ya es como un resumen, nuevamente. El nodo norte nos habla de la brújula individual, el paso a seguir. Por eso decimos, tenemos que tener en cuenta que esto solo es aplicable a la persona en donde está su nodo norte en una casa específica. Para otra persona puede ser exactamente lo opuesto. También el nodo norte es una oportunidad de desarrollo. Tiene aplicaciones incluso en la forma de resolver situaciones utilizando la información que nos da nuestro nodo norte, nos indica por dónde podemos resolver circunstancias, por dónde podemos crecer, incluso a nivel profesional. La aplicación del nodo norte nos ayuda a desarrollarnos y también reconocer que nuestro inconsciente, donde está nuestro nodo sur, tiene una fuerza, una sabiduría. Y esa sabiduría que está en el inconsciente se resignifica como una función espiritual consciente, como cuando ya traemos un conocimiento que ahora, en este momento, necesitamos tenerlo en cuenta, pero a la vez redefinirlo en términos de lo que es hoy nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Están preguntando qué pasa si el nodo norte está en la cúspide de una casa. El nodo norte va retrógrado. Hay dos nodos, uno que es el nodo real y otro que es un promedio del nodo. El nodo norte generalmente, casi siempre va retrógrado. Durante muy pocos minutos, pocos periodos de tiempo se pone estacionario o directo, pero el nodo va retrógrado siempre. Entonces, cuando tenemos un nodo en la cúspide de una casa, exactamente en la cúspide, hay que trabajar la temática de la casa donde está el nodo norte, pero inmediatamente también hay que reconocer que el movimiento del nodo va hacia la casa anterior, porque él va retrógrado, y eso significa la necesidad que tenemos también de tener en cuenta la temática que sigue en adelante, sobre todo en la medida en que avanza la persona en edad. La temática de la casa anterior, en el caso de que el nodo esté en una cúspide, se tiene en cuenta. Y a la vez, cuando está en los grados finales de un signo, eso por ahora no lo tenemos en cuenta. Sobre todo vamos a hablar hoy de las casas. Vamos a tener en cuenta cuando está
en la cúspide de una casa, vamos a tener en cuenta que él se va hacia la casa anterior. En los grados de un signo, si está muy en los grados finales, recuerden que el nodo va retrógrado, entonces si está en los grados finales de un signo, se irá metiendo cada vez más en el mismo signo. Si está en los primeros grados o 0 grados de un signo, la tendencia del nodo es meterse en el signo anterior, pero eso lo veremos un poco más adelante en otra clase. Bueno, entonces vamos a comenzar a revisar por casas cómo podemos entender diríamos, ese reto que nos implica el eje nodal en el eje puntual. Lo vamos a tratar por ejes, por lo que les habíamos dicho, que exactamente los nodos se encuentran en oposición, es decir, que van a involucrar los ejes. Si por decir, como en este caso, estamos teniendo en cuenta el eje del encuentro, significaría que si, por ejemplo, tenemos el nodo norte en la casa 1 o en Aries también, estaría el nodo sur en la casa 7, claramente. O lo contrario, si tenemos el nodo norte en la casa 7, claramente en oposición estaría el nodo sur exactamente en la casa 1. Y eso tiene unas implicaciones entonces en el caso de que el eje del encuentro sea el que esté implicado con el eje nodal, estos ejes se convierten en ejes esenciales para la vida, marcan como un pilar de vida en el sentido de que allí en ese eje donde esté nuestro eje nodal, nuestros nodos, vamos a tener ese reto de integración. Si el nodo norte está en la casa 1 o en Aries, implicaría aprender a decir yo soy, yo existo, yo me presento. Y la enseñanza de un nodo norte en casa 1 implica la cualidad de la casa, es decir, poder presentarse ante el mundo, aparecer en el mundo como cuando se nace, yo existo, yo soy, imponer la presencia, cuidar la imagen y mostrar la voluntad y la fuerza, contrario al nodo, a la casa 7, que es donde estaría nuestro nodo sur, que implicaría que del pasado traeríamos memorias donde estamos demasiado para los demás, demasiado, diríamos, casi que nos podríamos perder al servicio de otros, dejaríamos de darle la fuerza y la importancia al yo para estar dándole la importancia y la fuerza al tú, y eso implicaría los aprendizajes a lo largo de la vida nos van a ir enseñando la importancia de afirmar el yo. Es en ese sentido, si tenemos el eje, el nodo norte en la casa 1, va a darse el progreso, como dicen estas frases resumen de una manera muy corta y muy concisa, pero muy clara, de qué se trata el progreso, de qué se trata esa evolución. Entonces, el progreso se da al realizar una presentación autónoma de uno mismo tras abandonar las esperanzas de recibir apoyo de los demás. Entonces, eso esencialmente es lo que pide un nodo norte en casa 1. Esto nos lleva a tener en cuenta que el nodo sur, en estas personas que tienen el nodo norte en casa 1, su nodo sur, su manera en automático de actuar es justamente lo contrario. Esperan recibir apoyo de los demás, esperan que los demás estén de acuerdo, ceden demasiado para estar en armonía con los demás por encima de sus propias prioridades. Les cuesta asumir su yo ante los demás, asumirse a sí mismos, mostrar su identidad y esperan como que los otros les aporten, a veces les hagan las cosas o se hagan cargo de ellos. Estamos hablando genéricamente, ustedes lo tienen que contextualizar de alguna manera en sus vidas. ¿Qué es eso? En algunas ocasiones las personas no se dan cuenta que tienen el nodo norte en la casa 1, que para avanzar como que necesitan mucho que los demás les digan que está bien, que es correcto, que es necesario recibir como la aprobación o el aplauso. Por eso
La frase del nodo norte en la casa 1 dice, tras abandonar las esperanzas de recibir apoyo e incluso aprobación de los demás. Esto implica que vinieron a desarrollar casa 1 una identidad. Esto no habla para nada que no puedan compartir, justo todo lo contrario, van a tener que compartir, estar con otros y poder asumir quiénes son ellos en la relación con los otros. Pero esto no implica que los otros tengan que reconocérselo. Hay que tener muy claro y muy clave eso. Si no es una autopresentación consciente de decir, esto soy yo, quiero ser visto así, esta es mi manera como yo me puedo presentar al mundo con lo que yo soy, sin compararse con otros y sin pretender como esa mano que les dé los demás. Si esa ayuda aparece, pues bienvenido, pero no se debe buscar, porque si no la trampa que trae el nodo sur es que la persona no avanza porque los demás no le dan la mano, no lo apoyan. Entonces, de alguna manera, enfrentar cierta soledad, que no es quedarse solo en la vida, sino asumirse a sí mismo, representa uno de los retos más importantes que trae el nodo norte en la casa 1. Tenemos el caso de Martin Luther King. Él traía el nodo norte en la casa 1. Y los que se han enterado de la biografía de este gran líder afroamericano, pues él tuvo que asumir en medio de una situación muy complicada el tener que ser él, no solamente un líder para la comunidad, sino ser él muy auténtico, muy autónomo. Él nace en una familia muy tradicional religiosa de la iglesia bautista, y él en el tiempo se va convirtiendo en una especie no solamente de pastor, porque su padre era un pastor y era una familia muy tradicional, sino que él va desarrollando unas cualidades únicas de liderazgo, de valores. Tuvo la valentía de estudiar las obras de Gandhi, de estudiar en el budismo las enseñanzas fundamentales del budismo, del Islam, y luego verlas en las religiones comparadas, cómo apuntaba todo hacia lo mismo. Eso es un nodo norte en casa 1, que no se queda. Para él hubiera sido más fácil heredar la iglesia de su padre, ser un pastor más, tener un público, un séquito de personas que lo seguían y se acabó el tema. Pero claramente el nodo norte, y el nodo norte implica autoconciencia y capacidad de desarrollo del alma cuando lo activamos, representó para el señor Martin Luther King, representó el ser él auténtico, a pesar de tener todo en contra, todas las circunstancias, a pesar de las amenazas, a pesar de el chantaje que se le inquirió, representó para él una afirmación de su identidad y a través de esa autenticidad poder direccionar, en el caso de que él representó toda una corriente de transformación a nivel del pueblo norteamericano, pero de la humanidad también, del pensamiento más total, de una humanidad completa, como él la concibió. Este es uno de los ejemplos del señor que tenemos de un famoso, pero igual, la idea es que ustedes lo contextualicen en su vida, miren qué hay, qué no hay, qué es, porque este es uno de los trabajos que requiere bastante estar atentos y estar conscientes con nosotros mismos. Pasaríamos entonces ahora a revisar lo contrario, cuando el nodo norte se encuentra en la casa 7 y el nodo sur en la casa 1. Vendría a suceder que las memorias del nodo sur están, diríamos, cargadas hacia una persona que inconsciente o conscientemente tiende a afirmar demasiado su yo, a esperar claramente que sean los demás los que avancen hacia él y a no hacer un movimiento hacia el otro, hacia no tener en cuenta al otro. También la casa 7 tiene que ver con los acuerdos, con los pactos, con el tema, diríamos, de la pareja estable. Entonces viene también a generarse procesos de aprendizaje en relación con el tema de pareja, y en general el eje 1-7 tendría ese aprendizaje.
En el caso de la casa 7, con su cualidad de Libra, va a pedirle a la persona que salga de esa zona donde impone demasiado su presencia y su yo para tener en cuenta a la otra persona, para incluir dentro de en su vida al otro. Y es un tema que implica realmente una voluntad y una conciencia, el poder abrirse y no estar tan, digamos, parado en los propios argumentos o en la propia forma de ver las cosas. Entonces la casa 7 implica esforzarse por comprender la forma de ser y pensar de los demás, aspirar a un equilibrio diplomático con el tú. Y el avance y progreso espiritual se dan abriéndose completamente al trabajo en común, a la colaboración, al matrimonio, a la relación de pareja, teniendo en cuenta los escenarios de casa 7, tras abandonar el egoísmo y dejar de anteponer las propias prioridades. Entonces, implica experiencias donde va a tener que haber un aprendizaje en relación con los demás, con personas con quien puedo tener en algún momento una sociedad o un vínculo. Allí va a estar el aprendizaje en la persona, va a estar involucrado ese proceso. Sí, la carta donde aparece el nodo norte en casa 7, el nodo sur representa en la casa 1 un exceso de yo. Yo para mí, el mundo debe funcionar para mí, yo no cedo, los demás tienen que acomodarse a mis necesidades. También hay otra variante, es que a veces la persona se esconde mucho en su mundo y le falta más salir al encuentro con los otros. Por eso el Nodo Norte plantea el reto del encuentro con el otro, de llegar a acuerdos, llegar a cooperar, ceder, encontrar puntos de conexión con la otra persona. En ningún caso eso significa que tenga que dejarse dañar, pero sí representa el reto, el aprendizaje, es abrirse, reconocer quién es el otro, poder crecer, evolucionar a partir de otros, de asociarse, llámese pareja, grupos o personas con las que pueda cooperar, le van a permitir un crecimiento más que si desarrolla su camino solo o pretendiendo que los demás se acomoden a su punto de vista. Aquí tenemos la carta de Jacqueline Kennedy, que tiene pues realmente a lo largo de su vida tuvo experiencias en términos de relación de pareja especialmente bien complejas. Es decir, el nodo norte siempre implica ese reto de ensayo-error, se le podría llamar de esa manera. Es decir, donde de alguna forma inicialmente se va a tener que dar un aprendizaje, se van a tener que dar una serie de experiencias que nos permitan abrirnos realmente a ese florecimiento que el nodo norte promete como cualidad jupiteriana. Y claramente en la vida de Jacqueline Kennedy, pues el tema de la relación de pareja fue un tema estructural, donde ella pues está inicialmente casada con el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, al cual pues pierde por muerte y esto, pero ya dentro de la vida de matrimonio de ella con Kennedy, con el presidente Kennedy, sufre por la gran cantidad de infidelidades y problemas en términos de la relación de pareja. O sea, un nodo norte y después con Onassis también se dan una gran cantidad de situaciones. Y esto habla claramente de los retos que implicaba realmente el poder abrirse a una relación que le pudiera permitir una estabilidad un avance, como se da finalmente en la última relación que ella tiene, donde realmente se logra como esa verdadera integración y tranquilidad. Entonces, el eje nodal trae experiencias que conectan claramente con el nodo sur, en este caso, donde el yo se impone y que seguramente
tendrían que ver mucho con esas experiencias de sufrimiento que había en las relaciones de pareja, hasta que finalmente se logra una, diríamos, una estabilidad y tranquilidad e incorporación de un aprendizaje, una conciencia cuando de verdad se integra el nodo norte. Entonces tenemos en el siguiente eje, el eje 2.8. Vamos a comenzar viendo qué sucede cuando tenemos el nodo norte en la casa 2. Eso implica que este eje, llamado el eje de las posesiones, va a tener que ver con lo mío, lo tuyo, lo compartido, el dar y recibir. Y eso tiene que ver con los valores, tiene que ver con la autoestima personal como eje fijo, tiene que ver con la autovaloración, tiene que ver con la diferenciación de lo que corresponde a mí y lo que corresponde a los demás y con las responsabilidades sociales. Entonces, la casa 2, un nodo norte en casa 2 implicaría que venimos de un nodo sur en casa 8, donde claramente al estar la casa 8 en el lado del tú, vamos a sentir que la valoración personal depende mucho de lo que los demás valoren de mí. Pero en este caso, al tener el nodo norte en casa 2, la autoestima y la autovaloración va a depender exclusivamente de lo que yo valore de mí mismo, de lo que yo pueda decir como valioso y como capacidad personal, no solamente en términos materiales, sino en términos de conocimiento, en términos espirituales. Una casa 2 implica que yo pueda mostrar mi valor a través de todo lo que representan las áreas de mi vida y poderme sentir valorada por mí misma sin necesidad de que haya una retroalimentación del entorno en casa 8. Como dice aquí, entonces el progreso se da en la tranquila certeza acerca de la propia sustancia y capacidades tras superar todas las especulaciones acerca de los medios de los demás. Entonces, el eje 2.8 implica morir a muchas cosas, desapegarnos de muchas expectativas en relación con el tú y podernos afianzar en lo que es realmente nuestra fuerza, nuestro valor y lo que somos realmente cada uno, generando una autoestima que dependa solamente del concepto que tengo de mí mismo. No sé si estás ahí, Martín. La temática del eje 2.8 es una temática de seguridad, son casas fijas. Entonces, en las casas fijas, lo que tenemos en cuenta es que el factor clave es dónde está la seguridad. El nodo sur, en la casa 8, o sea, lo que detiene a la persona, cuando el nodo norte está en la casa 2, lo que detiene a la persona es buscar la seguridad a través de otro, a través de la pareja, a través de los socios, a través de la sociedad, darle mucha importancia al reconocimiento que los demás tienen de lo que la persona vale o valoran, porque eso es seguridad, mientras que el nodo norte estaba hablando de la valoración en sí mismo, aunque nadie lo valore. Yo tengo, es la temática de la casa 2. Eso significa que la persona tiene valores que necesita cultivar, mejorar, estructurar, no solamente valores económicos, sino valores de estima, de mejoramiento, de crecimiento. Ese yo tengo le permite a la persona sustentarse a lo largo de la vida en lugar de estar esperando que a través de otros esa seguridad le llegue. Llámese seguridad material, emocional, mental, espiritual. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Este es un caso de una persona que su nodo norte está en casa 2, su nodo sur está en conjunción con el Sol y Júpiter en casa 8 y siempre se quejó durante el tiempo que
estuvo presente en este plano, se quejó de que su pareja no le reconocía lo que era válido para ella. Urano en casa 2 habla de valores nuevos, de claramente para ella el mundo alternativo era un mundo eh, importante de crecimiento, pero se quejaba de que su pareja no la acompañaba, no le interesaba, sino que era una persona muy tradicional. De alguna manera, ella buscó esa persona para tomar conciencia de sus dependencias, de la importancia que le dio. Y hablamos aquí de algo, cuando nos paramos en el nodo sur nos desempoderamos. Cuando nos paramos excesivamente pidiendo que el nodo sur nos garantice, en este caso ella a través de su pareja y de otros, que se le garantice su validez, eso representa un desempoderamiento. El empoderamiento y la manera de crecer, en este caso, es actuando para cultivar y mejorar los valores y recursos que en sí misma logró desarrollar y los logró desarrollar. Montó una empresa de la cual ella era su propia jefe de manera independiente, le iba muy bien y en ese campo había desarrollado su nodo norte. Ya en el tema de la validez como ser humano, dependía mucho de que la pareja le reconociera su validez y eso le generó una gran fricción en su vida, una gran crisis y le era muy difícil entender por qué su pareja no la valoraba. En este caso, claramente el nodo norte con Urano en casa 2 hablan de liberarse y de crear condiciones de confianza y seguridad y estima basadas en sí mismo. Entonces, simplemente es un ejemplo, no vamos a ahondar más, pero representa un caso típico de lo que es un nodo norte en casa 2. Bien, entonces continuamos mirando lo contrario ahora, es cuando el nodo norte se encuentra en la casa 8 y viene de un nodo sur inconsciente en casa 2, es decir, una cualidad saturnina donde tenemos el que valoremos y el que exijamos demasiado, el valorar lo propio, en el que nos recogemos y afianzamos nuestros miedos. En el eje 2.8, al ser un eje fijo, hay un gran temor a la pérdida, hay un gran miedo tanto en la casa 8 como en la casa 2, pero en especial si tenemos el nodo sur en casa 8, vamos a estar muy aferrados a lo que sentimos como seguro o a lo que es la estructura que se arma de nuestro propio ego. Por consiguiente, un nodo norte en casa 8 nos implica esa transformación, ese morir a muchos de los apegos o a muchos de los condicionamientos que podríamos traer. Un nodo norte en casa 8 implica reconocer la impermanencia, implica reconocer que la vida está mutando y que cambia permanentemente. Un nodo norte en casa 8 nos obliga realmente a morir y a nacer en muchos momentos de la vida, ante muchas situaciones y convirtiéndose esto en un aprendizaje muy profundo. No quiere decir que solamente quienes tengan el nodo norte allí tengan ese tipo de experiencias. Hay otros aspectos que también nos llevan a vivir esos procesos, pero esencialmente el proceso del cambio, de la transformación, de los ciclos, va a ser muy relevante para la persona con nodo norte en esta casa. El proceso de la impermanencia, de la transformación, del soltar, del liberar completamente, todo lo que se tenga como armado, como estructurado, tiene que ver. Esto va a implicar superación de muchos temores y miedos, va a implicar el aprender mucho más en profundidad sobre el dar y el recibir, va a implicar también el poder reconocer o tener que ver mucho con temáticas del orden de la sociedad, de asumir mucho lo que la sociedad impone, casa 8 en términos de las leyes o lo que la sociedad implica o impone. Entonces son aprendizajes muy profundos entre lo mío y lo de los demás. Buscar motivos profundos, sacarlos a la luz a pesar de las reglas sociales y la moral.
La casa 8 también implica el profundizar claramente a nivel emocional en nuestro ser, ir a las profundidades de nuestra oscuridad, de nuestras densidades y poder sacar la luz de esa densidad. Dice la frase, el progreso se consigue rompiendo viejas cadenas, ataduras y vínculos con lo material, superando las resistencias y el miedo a las pérdidas y las transformaciones, cuando hemos aprendido que debemos dar al César lo que es del César. Es generar ese proceso del compartir. Tenemos este caso de otra persona con el nodo norte en casa 8. ¿Qué le está indicando ese nodo norte en casa 8? Abrirse a los valores de los otros. Este es el caso de una persona que tiene una sociedad familiar. Es socia con varios familiares de una empresa y le es muy difícil cuando ha estado dirigiendo o al frente de la empresa, le ha sido muy difícil ceder o entender que aunque en el caso de esta persona hay buena voluntad de querer hacer, pero pretende imponer su nodo sur en casa 2, lo que ella considera que es válido para ella, pero no necesariamente es válido para todos. Entonces, el nodo sur en casa 2 se puede volver una persona muy defensiva, que no se atreve, no ve por qué tendría que ceder. Y el nodo norte en la casa 8 habla de incluso mirar profundamente, de entrar a destapar qué es lo que hay por debajo, cuáles son los miedos, también de preguntarse cuál es la motivación de la otra persona y cómo poder complementar sus valores con los valores de los otros. A la casa 8 también se le llama la casa de la muerte del pequeño yo. El nodo sur, la memoria del inconsciente, pretende que la vida no cambie en la casa 2, como que todo se mantenga. Pero el nodo norte en la casa 8 va a representar esa temática de reto, de transformación, de cambio. La estabilidad puede variar. Los retos de la vida pueden plantear aprendizajes nuevos. Se debe estar dispuesto a entrar en procesos de muerte y transformación. Es más en ese sentido y no significa que pierdan la noción de valoración sobre sí mismo, pero sí de poder conceder o entender cuáles son los valores de los otros y de poder ceder de alguna manera para integrar con el otro una conexión sinérgica que les permita crecer y avanzar. Entonces, los temas de la casa 8 son temas también de sociedades, de compromisos, también a veces morir o ceder, a veces hay que acabar algo y el nodo sur se resiste a acabarlo o se resiste a tener que entregar el control para poderlo compartir al otro. Por eso dice ahí la frase, dar al César lo que es del César. Estas frases ayudan muchísimo, son frases guías muy sintéticas y ayudan a resolver incluso problemas técnicos en algún momento. Les recomendamos que las tengan a mano, que las usen, porque la misma frase les va a indicar por dónde o cómo se resuelve una situación, les sugiere, les va a decir es en este sentido. Bien, entonces pasamos ahora al siguiente eje, que es el eje del pensamiento, el eje de las casas 3 y 9, que tienen que ver con el saber, con el conocimiento colectivo, el conocimiento individual. En este caso, el reto va a tener que ver en ese sentido, dependiendo de la casa donde se encuentre el nodo norte. Vamos a comenzar viendo qué sucede cuando tenemos el nodo norte en casa 3, una casa que implica lo cotidiano, que implica el vecindario, que implica la región donde me encuentro y que viene de un nodo sur donde el alma ha tenido la posibilidad de abrir, de expandir, de profundizar con esa cualidad jupiteriana de la casa 9. Y esto implica que toda esa información y conocimiento viene a aplicarse de una manera simple y sencilla. Un nodo sur en una zona muy individual que viene a abrirse a un nodo norte en una zona colectiva va a implicar de alguna manera poder ir a lo esencial, a lo simple, bajarnos un poco de esa
creencia de que las cosas son complejas o abiertas o profundas y poder conectar con lo práctico, lo sencillo, lo cotidiano, lo usual. Por consiguiente, se trata de un reto de humildad realmente. A eso nos invitan nodos que están en la parte solar, en la parte cercana al medio cielo, donde traemos una individualidad muy desarrollada. Entonces, los retos implican realmente poder bajar, compartir, abrir toda esa sabiduría y esa conciencia a, estados o a espacios muy sencillos, muy simples, em, a un conocimiento como de no tanto del todo, sino de las partes, a poder entender que es esencial poder ir de acuerdo con lo que una sociedad o un entorno me pide. Y esto no siempre es sencillo, pero guarda una gran cantidad de conocimiento y en un momento dado poder quizás compartir esa información a otros. Entonces, la frase dice, el progreso se produce aprendiendo de los demás. Esto es una parte muy importante de esta frase porque en la casa 9, cuando tenemos nodo norte en casa 9, creemos que de alguna manera esa sabiduría ya está muy incorporada, pero venimos realmente desde esa posición de humildad a escuchar lo cotidiano, lo usual, a entender y abrir los oídos y a no sentir consciente o inconscientemente que tenemos la verdad. Entonces el progreso se produce aprendiendo de los demás sin anteponer la propia opinión como la única correcta. Entonces van a haber situaciones de vida que nos van a obligar a escuchar, a bajar un poco la cabeza, a estar en humildad en términos de lo que sabemos y expresamos y lo que recibimos de los demás en términos de información o de conocimiento. Sí, el gran aprendizaje del nodo norte en la casa 3 es que la persona trae una sabiduría o cree traer una sabiduría muy amplia, nodo sur en casa 9, un gran conocimiento, pero ahora necesita aprender a comunicarlo en términos del lenguaje de la gente que lo rodea. Y también eso implica estar dispuesto a escuchar, como dice la frase, a entender que su única opinión no es la correcta. También a expresar, a hablar. No, hay un tema que he encontrado con el nodo sur en la casa 9, y es que la persona supone que lo que ella está pensando lo están pensando los demás. Deberían los demás actuar de esa manera. Y resulta que por eso la frase que nos acaba de mencionar Adiela nos dice que hay que aprender a escuchar a los demás sin anteponer la propia opinión como la única correcta. Es aprender a entender que aunque su nodo sur en la casa 9 le dice, deben pensar de tal manera, mi pensamiento es correcto, la información que manejo es correcta, el nodo norte en la 3 les dice, lo que es más adecuado es entender cómo piensan los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Porque si no, va a haber una estrellada con la realidad. Va a haber una estrellada en el sentido, la persona se va a encontrar creyendo que los demás se están moviendo como ella piensa y resulta que no. Piensan distinto o esperan que la persona tenga en cuenta la información que se le transmite y ella no lo está observando. En algunos casos se han encontrado personas que enseñan, tienen una gran capacidad de enseñar, son muy intuitivos y en ese proceso de aprendizaje con el nodo norte en la casa 3 aprenden a escuchar, se dan cuenta que los demás no los entienden, se dan cuenta que los demás tienen la necesidad de abrirse a ellos para poder comunicar de una manera asertiva y también aprender de los otros. Las relaciones con los hermanos, con las personas del común, con el entorno también son muy significativas, los temas de la casa 3. Entender cómo funciona la comunidad, lo que piensa la comunidad, no significa que abandonen la sabiduría o el conocimiento que traen en su nodo sur, en la casa 9, sino al contrario, significa que se puede contextualizar,
Este es el caso de una persona con un gran conocimiento, un enorme conocimiento, que en un momento dado no pretendía que lo dominaba todo, lo sabía todo, y entró en una gran crisis de sentido. Es algo que puede pasar en este nodo, donde lo que la persona maneja y cree que domina a cabalidad, llega un momento que puede encontrarse que no funciona en la vida práctica, en la vida real, por no abrirse a los demás o no escuchar lo que el entorno le dice. Y logró salir o empezar a salir de esa crisis porque un familiar le dijo, leas este libro. Eso es muy interesante observar cómo el Nodo Norte nos muestra unos caminos, unas vías. Le dice, leas este libro y a través de ese libro encontró una vía de desarrollo, de crecimiento personal y espiritual que luego lo llevó en el tiempo a convertirse en una persona muy hábil para enseñar a otros, para conducir a otros. Por eso la integración de los dos nodos es muy valiosa. El nodo sur representa un conocimiento antiguo y el nodo norte representa dónde podemos poner ese conocimiento antiguo contextualizado en el hoy, aprendiendo de la tarea de hoy. Este es un buen ejemplo para ese caso, es un muy buen educador, un buen instructor y también ha tenido que aprender de lo cotidiano, de lo normal, de no creerse que se está por las nubes y levitando, sino que se está aquí en la tierra y es un ser humano común y silvestre. Son los aprendizajes de la casa 3, aprender a contextualizar el entorno y qué piensa el entorno y darle ese valor y abrirse a la comunicación que los demás pueden ofrecerle. Bien, este es el último ejemplo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver ahora cómo se puede entender un nodo norte en casa 9. Un nodo norte en casa 9 viene de un nodo sur en casa 3, es decir, viene de experiencias que están limitadas a un entorno muy predecible, a lo que es más cercano, a lo conocido, al sistema educativo tradicional, y le pide el alma poderse abrir a información nueva, a espacios nuevos, a un entorno nuevo, poder profundizar como esa conciencia jupiteriana de la casa 9, ir abriendo mucho más su conciencia a cosas mucho más profundas y dejar ese entorno seguro de la casa 3. Entonces, en la casa 9, un nodo norte nos va a pedir poder conectar con informaciones y conocimientos nuevos muy relacionadas con el signo de Sagitario de casa 9, pero también nos impide poder desarrollar una individualidad en términos de filosofía de vida, en términos de conocimiento. Es decir, aquí la casa 9 nos obliga a abrirnos a nuestra propia filosofía vital, nos obliga a desconectarnos de lo que de manera usual podríamos entender como el conocimiento de otros, como la información que se pasa de un maestro o de alguien conocido. En la casa 9 nos abrimos sobre todo a integrar el conocimiento por nuestra propia experiencia. La casa 9 es una casa individual. Entonces, busca desarrollar un pensamiento independiente con autorresponsabilidad y poder mostrar sin temor la propia verdad. Como entonces la frase dice, el progreso se consigue desarrollando el pensamiento propio, tomando decisiones con valor, viajando, filosofando, tras superar la tendencia de seguir el programa de viaje de otros. En el caso del nodo norte, en la casa 9, se ha encontrado un patrón y es que la persona se ancla demasiado en el aprendizaje convencional de las escuelas, de la tradición, de la familia. Le da mucha importancia a ese rol social o educativo del entorno en el cual nació. Y esto se convierte a la larga en una pesadez. Por ejemplo, en algunos casos la persona figura, como es el caso de Lady Di, en la mente colectiva, que eso es casa 3.
es la información colectiva y eso le permite, si le da mucha importancia a eso, queda atrapada, como le pasó a Lady Di, queda atrapada en que no se puede mover, en lo que comentan los demás, porque le da un exceso de importancia también a ese tipo de roles. Por eso se recomienda con el nodo norte en la casa 9 que las personas se retiren periódicamente del lugar donde nacieron o se abran a otro tipo de cultura y sobre todo a la información transpersonal, espiritual, trascendente, al pensamiento filosófico espiritual, no para votar la enseñanza tradicional que recibieron, sino para trascenderla, para integrarla en algo más grande, más universal. De lo contrario, la persona va a quedar atrapada en las normas del pensamiento tradicional, en las reglas sociales, en los medios de información colectivos y no va a desarrollar una vida más significativa. Este es uno de los retos, de alguna manera, donde la persona necesita desarrollar más su intuición, más su conexión consigo mismo, su confianza. Y hay un tema aquí para este nodo que está en la casa 9, nodo norte y el nodo en la 10, y es que si van a tomar decisiones por sí mismos, tienen que olvidarse de complacer a todo el mundo y a la vez ellos poder hacer lo que quieren. Es decir, tienen que correr el valor, la valentía de ser por sí mismos, renunciando a que el entorno los va a aplaudir o los va a apoyar. Muchas veces este nodo en casa 9 habla de un camino en soledad. No hablamos de soledad de pareja, sino de soledad de apoyo. Y eso es válido. Es válido y por eso se requiere viajar, conocer otras culturas, abrirse al conocimiento no de las personas que la rodean, porque ya recibió demasiado esa información, sino de un conocimiento mucho más abarcante, el conocimiento que le permite a la persona encontrar las interconexiones, eso es la casa 9, del sentido y el propósito de vida o del universo, del cosmos. Es un reto, es un desafío a ser un pionero, una persona que busca más allá de lo ordinario, de lo convencional, teniendo el cuidado de entender que el entorno no la entiende y que el entorno puede no apoyar en el momento que toman estas decisiones, puede que no los apoyen, pero sí pueden entender que lo que importa es que están encontrando un significado y un propósito personal individual. La casa 9 es el pensamiento individual y en ese sentido la persona necesita desarrollar una autoridad para sí misma, para su propio pensamiento y liberarse de tanta atadura de los convencionalismos sociales. Lady Di estuvo muy atrapada en esos convencionalismos y otra parte de ella estaba libre de esos convencionalismos. Por ejemplo, el hecho de enamorarse de un hombre musulmán habla del nodo norte en la casa 9, donde rompe el esquema social que dice no te puedes enamorar de alguien fuera de la corona inglesa, y ella lo hizo. Y a la vez es esa lucha, el nodo sur tiene a la luna, ese atrapamiento emocional por el tema social también. Como decimos, el nodo norte es un camino de desarrollo que hay que vivir con alegría, con conciencia, con constancia, no como un sufrimiento ni como algo malo, todo lo contrario. El nodo norte asociado desde la más remota antigüedad en la astrología a Júpiter representa un camino de crecimiento, de expansión, de, de abundancia incluso. Entonces, bienvenidos a usar su nodo norte. Esperamos que aprovechen esta clase, le saquen jugo, porque este es un tema sintético dentro de la carta que nos ayuda a empoderarnos y a resignificar nuestra vida. Tomen conciencia de cómo funciona su nodo sur, de sus mecanismos de dependencia, no para reprimirlos, sino para observarlos. Y eso nos va a permitir a todos tener un camino más consciente, más sabio. El nodo norte también, cuando lo activamos, nos va a ayudar a llegar a conectarnos con nosotros mismos, con nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia. En 8 días continuaremos con los nodos restantes. Muchas gracias a todos y todas, a ti, Adi, por este compartir, eh, por tu presencia, por tus aportes. Muchas gracias. A ti, Martín, muchas gracias por esta interacción en la explicación de este tema y disfruten esta información, conecten y observen sus ejes nodales y todo lo que implica, todos los retos que implica para sus vidas. Esperamos que les El, aporte mucho.
El nodo norte nos ayuda a resolver temas prácticos de la vida, si estamos dispuestos conscientemente a usarlos. Muy buenas noches para todos y todas, y esperamos vernos en 8 días en una nueva entrega de El Nodo Norte. Un abrazo para todos, nos vemos. Hasta Un luego. abrazo.